Bueno, ¿qué tal? Este video va dirigido a las personas que desean preparar un proyecto pedagógico para concursar en las diferentes horas cátedras que por ahí se ofrece en la educación técnico profesional. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta para preparar un proyecto pedagógico? El primer aspecto es la fundamentación. La fundamentación es la base en la cual la idea nace, ¿no es cierto? Se fundamenta y adquiere significado. Toda fundamentación tiene un diagnóstico, es decir, algo que se hace a partir de una realidad de manera objetiva. Un pronóstico que es aquello a lo cual apunta esa realidad, es a donde esa realidad me quiere llevar. Una resolución que es, digamos, la parte de la cual uno decide. Todo esto debemos redactar, ¿no es cierto?, en la fundamentación, donde uno, en la resolución es la parte donde uno decide qué es lo que va a hacer al respecto. Bueno, decíamos que el diagnóstico parte de la visualización, la observación de hechos, ¿sí? Decimos hecho a todo aquello que no necesita prueba, es algo evidente y no son opiniones. En la parte del diagnóstico es puramente objetiva, mientras que el pronóstico y la resolución son un poco más subjetivas. ¿Qué sería un hecho observable? Por ejemplo, decir, la clase para este espacio curricular cuenta con una matrícula de eh, 25 alumnos. Por ejemplo, eso es un hecho observable. No es lo mismo preparar un proyecto pedagógico para 25 alumnos que para 50. También en el diagnóstico debemos detallar los datos sin análisis. ¿Qué quiere decir datos sin análisis? Es que no emitimos ningún tipo de opinión, ni vemos el porqué, ni nada de esos datos, simplemente lo presentamos. Por ejemplo, decir, también sería algo objetivo, decir, el 80% de los alumnos de este espacio curricular adeudan matemática o física, por ejemplo. Ese también sería un dato sin ningún análisis. En el pronóstico, ahí ya empezamos, digamos, a ser un poco más subjetivo porque hablamos de hechos probables y cosas que podrían suceder y que, ¿por qué decimos que son probables? Porque existe muchas posibilidades, muchas probabilidades de que eso suceda debido a los hechos observables y a los datos que tenemos. Predecimos de alguna manera, porque de eso se trata un pronóstico, de qué es lo que podría llegar a suceder, de continuar, ¿no es cierto?, las cosas de esa manera. Y acá, obviamente, esto es una opinión, pero aunque esté fundamentada, es una opinión en la cual el autor del proyecto puede estar equivocado o simplemente puede haber una opinión distinta. Del mismo modo, la interpretación de datos, por ejemplo, yo puedo interpretar de una manera el hecho de que hayan un 80% de desaprobado en matemática y otro docente puede tener otra interpretación, otra mirada. Y bueno, consideraciones. Las consideraciones son todos aquellos aspectos que uno tiene en cuenta, ¿no es cierto? Como ser, por ejemplo, el diseño de la caja curricular y otras cosas más. También son subjetivas. En cuanto a la resolución, se refiere a qué es lo que concretamente uno pretende hacer partiendo ya de ese diagnóstico y habiendo hecho un determinado pronóstico, que es lo que yo planteo como una idea, como para alcanzar algún objetivo. Y obviamente hago una breve descripción del plan a seguir. Bueno, todo esto se debe redactar, se debe poner en la fundamentación del proyecto.
Bueno, después, ¿qué seguiría un marco teórico? Todo proyecto tiene un marco teórico, pero en este caso es un proyecto pedagógico. Por lo tanto, hay teorías científicas que van a apuntalar, van a dar sustento al plan que yo establezco dentro del proyecto, ¿sí? Eh, el plan no se presenta como algo que se le ocurrió un día al autor del proyecto, sino que se presenta de manera explicada por qué ese plan funcionará. Y la explicación de por qué un determinado plan trazado puede llegar a funcionar está relacionado con los estudios que realizaron los teóricos, donde demostraron que algunas estrategias pueden ser efectivas. Cuando hablamos de la relevancia social y disciplinar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a qué tan pertinente, qué tan vinculado, tan relacionado está este proyecto que yo estoy presentando con lo que es lo social y con la disciplina en sí. Por ejemplo, supongamos electrónica industrial, ¿no es cierto? ¿Qué tan relacionado está en el aspecto social y qué tan relacionado está con la electrónica industrial el proyecto que estaría presentando? Respecto a lo social, hay que tener en cuenta la situación económica porque no es lo mismo que yo prepare un proyecto en el cual tenga muchas buenas ideas, pero no haya tenido en cuenta la situación económica tanto del alumno, del docente, de la escuela, la situación económica en general de la comunidad. Eso es importante porque yo tengo que tener en cuenta eso para que mi proyecto no fracase. Si no lo tuve en cuenta a la hora de quererlo ejecutar, llevarlo a cabo, puedo encontrarme con un gran obstáculo que no tuve en cuenta. Por eso es importante tener en cuenta ese aspecto. Las relaciones con la comunidad, por ejemplo, eh, puede ser un muy buen proyecto que funcione muy bien en más de un lugar diferente, por ejemplo en General Mosconi, en Aguaray, pero las comunidades, digamos, los aspectos propios de cada comunidad son diferentes, entonces puede que en Aguaray tenga mucha más relevancia que en General Mosconi. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta en esta parte de la relevancia social y disciplinar, qué es lo que aporta hacia la parte social a la comunidad. También con lo social tiene que ver la ética profesional, o sea, cuando formamos un, un estudiante, hay que tener en cuenta que va a estar inserto en una determinada sociedad y qué es lo que queremos que ese estudiante aporte a la sociedad y qué es lo que estamos haciendo dentro de este mismo proyecto que presentamos para lograr que ese alumno tenga una buena ética. En cuanto a la disciplina, cuáles son los conocimientos específicos que vamos a brindar con relación al proyecto, cuáles son las habilidades y competencias que pretendemos tener en cuenta en el proyecto. Todo es relacionado con el proyecto. Los aspectos innovadores es todo lo nuevo, lo inédito que el autor presenta. Bueno, eh, inédito significa que no tiene edición. Eh, Ponemos acá en esta parte, describimos cuáles son las nuevas estrategias didácticas que pensamos nosotros desarrollar en el proyecto. El uso de nuevas tecnologías, sí, o bien el uso diferente a las tecnologías ya conocidas. A algún profesor se le puede ocurrir una manera diferente de usar la computadora o alguna otra tecnología nueva que exista. O una tecnología anterior que ya sea muy conocida, pero usarla de una manera que nunca antes se la usó. Eso sería algo innovador. Las competencias que se desarrollan. Se detalla en el proyecto cuáles son las competencias que uno piensa desarrollar con ese plan. Y bueno, pero para eso tenemos un poquito que ver qué es una competencia. Una competencia implica una serie de obligaciones
que son todas aquellas que por la formación del estudiante esté capaz de cumplir. Es decir, si yo me formé como técnico en electrónica, voy a tener en el futuro, cuando trabaje, una serie de obligaciones diferentes a un técnico, obviamente, químico. Las funciones también dentro de una organización serán diferentes, ¿no es cierto? Todo en función del título y del perfil profesional que tenga, como así también las responsabilidades, que sabemos es la capacidad de brindar una respuesta a cada obligación, pero también el alcance de cada obligación, de cada responsabilidad también está definida por la formación, es decir, por la titulación que tiene el estudiante. Bueno, esta es la parte más corta, las expectativas de logro, es todo lo que uno espera lograr con la ejecución del proyecto, qué es lo que uno, hasta dónde piensa uno que puede llegar y lograr con el alumno al implementar el proyecto. De contenidos, tenemos que hablar en el proyecto de los tipos de contenidos que tenemos, del tipo actitudinal, conceptual y procedimental. Los contenidos actitudinales son todo aquello que forma al alumno en buenas actitudes, en su manera de ser, ¿sí? Esto es importante porque agrega un valor, digamos, al título que el técnico puede tener. Al ser un técnico formado con buenas actitudes, va a ser más requerido, va a ser más valorado que un técnico que no las tenga. Los contenidos conceptuales se refieren al conocimiento en sí, al saber, a todos los temas que se desarrollan en clase, que también tenemos que detallar en el proyecto. Y bueno, y también se debe tener en cuenta a la hora de hacer el proyecto lo que se llama la selección de contenido. La selección de contenido implica tanto sacar algunos contenidos como agregar otros, siempre fundamentado en el diagnóstico que hicimos al principio en la fundamentación. A partir de ahí se puede desprender que yo tal tema lo desarrolle, tal tema no lo desarrolle, o que considere la inclusión de un contenido que no estaba previsto en la caja curricular. Los contenidos procedimentales se refieren a las habilidades que uno pretende enseñar, habilidades, las técnicas y procedimientos que uno pretende enseñar en el transcurso del proyecto. Bueno, la metodología de trabajo también se llaman estrategias metodológicas o estrategia que uno quiere implementar, ¿no? Esto tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, la fundamentación y el marco teórico, es decir, debe ser coherente con la fundamentación que hicimos al principio y con el marco teórico que enunciamos en el proyecto, diciendo que todo este proyecto está enmarcado, está contenido en ese marco teórico. Por lo tanto, las estrategias metodológicas tienen que ser coherentes con la fundamentación y el marco teórico, ya que en la fundamentación se determinó de cuál sería la mejor forma de alcanzar un determinado objetivo, y en el marco teórico que uno citó, ahí se apuntala, se afirma la metodología que hemos elegido. Por ejemplo, si hemos decidido desarrollar una metodología de prueba y error, y hemos fundamentado obviamente primero que se iba a apelar a la construcción del conocimiento, que eso es el constructivismo. Y bueno, la manera de hacer que esto sea coherente, si decimos estamos afirmándonos en la teoría del constructivismo, vamos a desarrollar esta materia a través de ensayo y error para que el alumno solo vaya construyendo su conocimiento. Entonces, eso sería coherente. Los recursos técnicos es todo lo que la escuela tiene para poder desarrollar el proyecto. Esto también se debe tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Es decir, yo cuando planteo el diagnóstico en la fundamentación,
tengo que tener conocimiento de los recursos técnicos, equipos y materiales con lo que la escuela cuenta. Los recursos técnicos, entre otras cosas, son las instalaciones que hay, ¿no es cierto?, de maquinaria, aulas, laboratorios, talleres, instalación eléctrica, por ejemplo, también el acceso a Internet, capacidad tecnológica, como de ser, por ejemplo, máquinas modernas, sistema de cámaras, bueno, y toda la tecnología, impresoras 3D, toda tecnología con la que la escuela cuente para poder, que sea útil para poder desarrollar mi proyecto. Equipos, torno, CNC, osciloscopio, todo eso son equipos, como ejemplo, materiales con lo que la escuela cuenta, madera, hierro, componentes electrónicos, etcétera. La evaluación también es todo está relacionado obviamente y parte de la fundamentación. La evaluación, tenemos que detallar qué tipo de evaluación vamos a usar, los criterios y los instrumentos que vamos a emplear en el proyecto. Los tipos de evaluaciones, bueno, por ejemplo, puede ser sumativa, procesual, entre otras. Los criterios de evaluación deben tener en cuenta las capacidades que se quieren desarrollar y cuáles son las evidencias que voy a tener en cuenta para evaluar que el alumno ya ha alcanzado esas capacidades. Citamos como ejemplo de instrumentos de evaluación los coloquios, los informes, la observación de clase y el registro de notas. Pero bueno, esos son algunos instrumentos de evaluación, hay más que cada uno podrá disponer a la hora de redactar su proyecto. Y bueno, y por último se debe detallar la bibliografía empleada, cuáles son los tipos que hay, impresa y digital. La bibliografía puede estar destinada tanto al docente como al alumno. Se puede detallar bibliografía para el docente, bibliografía para el alumno o ambas. Sabemos que la bibliografía puede ser impresa, presentada en libros o revistas, y la bibliografía digital presentada en sitios web o libros electrónicos. Acá veremos ahora en este modelo de proyecto, es un proyecto que presenté hace varios años, cuáles son las partes de las que hablamos. Acá está la fundamentación. Por ejemplo, acá arranca la fundamentación diciendo: la presente propuesta ha tenido en cuenta, ¿sí?, aspectos de la realidad. O sea, acá cuando decimos aspectos de la realidad, estamos hablando de los hechos, ¿sí?, que hablábamos en la parte del diagnóstico. O sea, hechos que no necesitan ninguna demostración y que son totalmente comprobables. Bueno, pero qué aspecto de la realidad de la sociedad en general, la educación en particular. Todos estos aspectos se desprenden del análisis realizado previamente. Se detalla en esta parte de la fundamentación cuáles son los aspectos tenidos en cuenta. Y bueno, se destaca, por ejemplo, acá que eso se va a detallar, todos estos aspectos se detallarán más adelante en la parte de relevancia social y disciplinar. Acá habla de otra parte que ha tenido en cuenta el diagnóstico inicial a fin de constatar saberes previos. Esta parte del diagnóstico de saberes previos no es todo el diagnóstico que se hace, porque hace rato dijimos, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte de recursos técnicos, equipos y materiales, cuando hablábamos también de la parte de aspectos de relevancia social, y hablamos de aspectos tales como la situación económica, eso también forma parte del diagnóstico general que se debe incluir acá en la fundamentación. Esta parte que está resaltada ahora solamente habla del diagnóstico de los saberes previos,
que también a mí me sirve para situarme, para saber dónde estoy parado, dónde está parado, digamos, el alumnado al cual va dirigido el proyecto. También habla características del grupo social. Acá es donde nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, cosas como la situación económica del grupo familiar, el lugar donde vive, por ahí temas culturales como la etnia, las creencias religiosas. Todos esos aspectos son necesarios tener en cuenta porque después, eh, al no tenerse en cuenta, puede llegar a presentarse una dificultad para desarrollar el proyecto cuando uno lo quiere implementar y no tuvo en cuenta cosas como esa. Entonces, bueno, todo esto que está acá, donde habla, ha tenido en cuenta aspecto de la realidad, a ver, lo resaltemos esto, eh, aspectos sociales, saberes previos, grupo social, todo eso forma parte de lo que se tiene en cuenta del análisis previo que se hace para realizar el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, luego, más adelante, empiezan algunas consideraciones. Acá, toda esta parte, ya donde empiezan las consideraciones, son aspectos un poco más eh, subjetivos del autor del proyecto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se hace una justificación en esta parte de la selección de contenido, partiendo obviamente de esto, de los saberes previos. Es decir, qué contenidos voy a dar yo, no lo tengo que hacer al tuntún, sino que tengo que constatar cuáles son los saberes previos del grupo al cual voy a dirigir mi proyecto y obviamente cuáles son los contenidos que debo dar en la materia para realizar una selección de contenido. También acá se justifican las estrategias pedagógicas o estrategias metodológicas o metodología de trabajo. También están justificadas no tan solo por los saberes previos, sino por todos los aspectos que que anteriormente se realizaron. Las actividades e instrumentos de evaluación. Todo esto se justifica a partir de el diagnóstico que uno va realizando. Acá aclara, se desprende de aquel diagnóstico inicial y se sustenta en las bases teóricas que se detallan en el marco teórico, es decir, todo lo que voy a hacer viene por el diagnóstico que hice, pero también se sustenta, eso que voy a hacer en el proyecto se sustenta en el marco teórico. Bueno, acá se detalla en esta parte de la fundamentación un poco más, que ya son un poco más las opiniones del autor del proyecto, como así también algunas otras cosas que se han observado, como por ejemplo el tema de los conocimientos en matemática, física, lengua e inglés. También eso se tuvo en cuenta al redactar el proyecto. La afirmación que se hace acá no es caprichosa, sino que se realizaron coloquios, diálogos y se usaron algunos otros instrumentos de evaluación para poder elaborar este proyecto y decir lo que se está diciendo en la fundamentación. Como ven, esta fundamentación en ningún momento habla ni fundamenta por qué tengo que dar electrónica industrial. Solamente está fundamentando o está diciendo por qué voy a hacer lo que voy a hacer, por qué voy a hacer lo que estoy planeando, por qué voy a emplear las metodologías, por qué voy a seleccionar tales contenidos. Es decir, estoy hablando del proyecto y no estoy hablando de electrónica industrial, que este proyecto es para electrónica industrial. Obviamente que todo lo que yo haga tiene, como dice acá,
una gran influencia sobre las expectativas de logro. Bueno, obviamente que otra cosa que se tuvo en cuenta es los lineamientos y criterios que establece las resoluciones referente a las cajas curriculares de la educación técnico profesional. Bueno, también en la fundamentación, en este caso, se ha detallado cuáles son algunas, no se ha detallado, sino que se mencionó algunas cosas que se tienen en cuenta, como ser, por ejemplo, la teoría de la zona de desarrollo próximo, la teoría constructivista, la teoría del aprendizaje significativo, que responden, obviamente, a preguntas como qué enseñar, cómo y cuándo, si es significativo, y otras cuestiones más. Acá se plantea también en la fundamentación el tipo de articulaciones que se va a realizar con otras materias. Algunos aspectos que tiene el proyecto, no innovadores, pero sí aspectos del proyecto como tratar de ser un proyecto motivador, colaborativo y capacitador. Son cosas que uno debe desarrollar dentro del proyecto, debe escribirla. Bueno, acá está la parte del marco teórico. Muchos docentes cuando llegan a la parte esta del marco teórico, por ejemplo, si es un docente que está rindiendo una materia relacionada con la electricidad, en el marco teórico del proyecto vuelca este, temas como la ley de Ohm, habla de la ley de Ohm, de las leyes de Kirchhoff, que son el marco teórico que él va a usar para desarrollar la materia. Pero ahí también se comete un error porque no es hablar del marco teórico del espacio curricular, sino hablar del marco teórico en el cual este proyecto está fundamentado. Este proyecto está fundamentado, por ejemplo, en el concepto de la zona de desarrollo próximo, que fue introducida por Lev Vygotsky, ¿sí? Y más adelante, por ejemplo, la teoría constructivista. Acá en donde planteamos más adelante como estrategia el uso de eh, digamos, la metodología de ensayo y error para que el alumno pueda constatar o construir también su conocimiento, constatar el comportamiento de diferentes fenómenos mediante ensayo y error y a partir de ahí construir él mismo su conocimiento acerca de ese fenómeno, acerca del comportamiento de algún componente electrónico, de algún circuito, etc. Y también, obviamente, el contacto con la práctica para que la adquisición de ese conocimiento sea significativo, que también se habla del aprendizaje significativo, que también es otra teoría de uno de los científicos este, que especularon sobre los mecanismos de la educación, ¿no es cierto? Bueno, acá se detallan todas esas teorías y cuáles son sus autores, digamos, que se tuvieron en cuenta para elaborar este proyecto. De nuevo acá, donde dice relevancia social y disciplinar, también he visto en muchas oportunidades que tuve para cuando estuve como jurado de los concursos, que los docentes hablan de la relevancia social y disciplinar que tienen, por ejemplo, las matemáticas, y se ponen a detallar cuál es la importancia que tiene la matemática dentro de la vida de las personas en cuanto a lo social más que nada. Y no, digamos, ese otro error porque acá
hay que hablar de la relevancia que tiene este proyecto en su aspecto social y en cuanto a la disciplina en sí. Bueno, acá describe lo más claro posible cuál es esa relevancia que tiene este proyecto teniendo en cuenta el contexto social y lo que es la materia electrónica industrial. Pueden pausar el video para leer un poco lo que dice. No vale la pena que yo me ponga a leerle todo porque ustedes lo pueden leer. Los aspectos innovadores. De nuevo acá en los aspectos innovadores, como dijimos hace rato en la presentación en el PowerPoint, es todo lo nuevo que se pueda incluir en el proyecto acá. Como ejemplo, dice, se introduce como novedad la fabricación de circuitos impresos mediante el uso de película fotosensible y máscara antisoldante. ¿Por qué sería algo nuevo? Porque la manera de hacer el circuito impreso al principio era de forma manual, es decir, el alumno dibujaba con marcador tinta indeleble y regla, dibujaba el circuito y posteriormente lo mandaba a sumergir en ácido. Después esa técnica quedó atrás porque se innovó mediante el planchado de, digamos, de un papel fotográfico con el circuito impreso en el papel. Se hacía la transferencia mediante la aplicación de calor con una plancha. Se transfería el circuito que estaba impreso en el papel al el cobre del circuito y posteriormente se lo colocaba en ácido. Esta nueva técnica que se planteaba acá como novedad es de hacerlo con una película fotosensible, lo cual otorgaba una mayor precisión. Se podían hacer pistas mucho más pequeñas, más finitas, hacer circuitos un poco más complejos con esta técnica. Eso, digamos, se plantea como innovación. Bueno, en la parte de las competencias que se desarrollan en el PowerPoint se habló de lo que son las competencias. Bueno, acá, por ejemplo, hay algunas de las competencias que puede tener, digamos, el técnico electrónico, ¿no? Y que se pretenden desarrollar con este proyecto. Acá está todo, digamos, lo que uno pretende lograr una vez que se haya ejecutado el proyecto, que es lo que uno pretende que el alumno también sepa hacer. En la parte de contenidos tenemos, como ya dijimos, la parte de contenidos actitudinales. Es decir, esto forma parte de la enseñanza que yo tengo que impartirle al alumno. No es que lo pongo solamente en el proyecto, sino que durante el desarrollo de la clase yo debo calificar y debo inculcar al alumno todos estos contenidos actitudinales como ser la responsabilidad ante las obligaciones, puntualidad, predisposición para el trabajo en equipo y otras actitudes buenas que también están detalladas acá. Por ejemplo, acá como número 7, es algo que casi siempre con los alumnos que han estado mucho más interesados, digamos, en la materia, he tenido oportunidad de trabajar y de lograr que tengan una actitud positiva porque muchas veces el alumno se ve vencido, se le presentan inconvenientes y por ahí quiere renunciar y bueno, parte, digamos, del desarrollo de este proyecto incluye inculcar una actitud positiva en el estudiante. Todas aquellas actitudes, formas de ser que el docente considere buenas para el alumno, debe ser incluida en esta parte que se llama contenidos actitudinales. Los contenidos conceptuales, bueno, se refieren pura y exclusivamente al conocimiento, serían los contenidos que se van a desarrollar en clase.
acá se ponen como ejes porque esto no implica una secuenciación temporal, sino más bien que la asignatura va a girar en torno a esos tres ejes fundamentales que están detallados acá. La metodología de trabajo. Todo debe ser coherente dentro del proyecto y las metodologías, las estrategias que yo implemente, obviamente tienen que ser coherentes con la fundamentación, el marco teórico, las expectativas de logro, tienen que ser coherentes con los criterios de evaluación, es decir, con la evaluación en sí. Es decir, bueno, sí, todo el proyecto tiene que ser coherente. Por ahí destaco esto porque por ahí se vieron proyectos en que cada parte era dispar, no tenía cohesión, no tenía coherencia con las otras secciones del proyecto que se redactó. De nuevo acá habla, ¿sí? Del formato aula taller, porque tiene en cuenta el constructivismo, habla de ensayos, ¿sí? Porque los ensayos son aquellas cosas que nos permiten a nosotros hacer pruebas y de esa manera uno puede adquirir conocimiento por sí solo, ir formándose en el conocimiento por sí solo y el docente solamente lo guía. Y bueno, acá también se plantea como estrategias el uso de software, abordaje de fundamentos teóricos, físico, matemáticos, aparte de los contenidos propios de la materia también, luego de la experimentación, de que el alumno ha observado, se plantea, por ejemplo, darle los fundamentos físicos y matemáticos una vez que él haya experimentado, haya elaborado, ¿no es cierto?, tablas de datos, haya analizado las tablas, realizado gráficos, haya sacado una conclusión del experimento realizado, del ensayo realizado, entonces a partir de ahí, después de eso, recién darle los fundamentos físicos matemáticos, que normalmente en la clase tradicional el docente impartía el conocimiento físico matemático teórico primero, y el alumno debía tratar de comprender, de imaginar las situaciones y después aplicarlo en la práctica. Bueno, acá se está haciendo un poco como al revés. Primero se hace un ensayo, se hace una experimentación, se recopilan datos, se lo ordena, se lo analiza, se realizan gráficos y todas esas cosas, se saca una conclusión y a posterior recién podría ser que una vez que el alumno haya concluido, darle los fundamentos físicos matemáticos y explicarle por qué observó lo que él observó. Bueno, estas son algunas de las estrategias. Los recursos, como dijimos también cuando uno está fundamentando el proyecto, en la parte del diagnóstico uno ya debe conocer cuáles son no tan solo los recursos técnicos, equipos y materiales, sino los recursos humanos y todos los demás aspectos de los cuales hablé hace rato, para fundamentar el proyecto y realizar el diagnóstico. Pero acá en esta parte se habla pura y exclusivamente de los recursos técnicos, equipos y materiales. Se describe un poco cuáles son esos recursos y cuál es el uso, la manera que uno pretende emplearlo. No es muy largo ni tan difícil de entender esta parte. Bueno, la parte de la evaluación, todo docente comprende lo que es una evaluación, así que no me explayaría mucho en esto, solo que todo aquello lo único que tendría para decir en esta parte, que todo aquello que ustedes piensen hacer, lo deben poner y escribir en el proyecto, debe quedar escrito y no a posterior, digamos, cuando el jurado le pregunte algo recién mencionado, decir que lo que querían hacer o cómo lo querían hacer y no lo pusieron en el proyecto. ¿Por qué? Porque eso debilita un poco la presentación que hace el docente. En cambio, si esto está escrito, prácticamente el jurado no va a tener mucho que preguntar y va a ser muy pocas las preguntas o las dudas que pueda tener el jurado cuando ninguna, digamos, prácticamente
Si uno escribe todo lo que piensa y lo que quiere hacer, todo lo que ha imaginado que puede llegar a suceder, lo escribe. Acá en esta parte yo detallé las capacidades que pretendía desarrollar y cuál era la evidencia con la cual iba a identificar esas capacidades que se hubieran alcanzado. También ustedes podrían, a modo de ejemplo, leerlas haciendo una pausa en el video. Otra parte de la evaluación destaca cuáles son los instrumentos de evaluación que también todo docente ya conocemos. Este, bueno, salvo aquellos que no sean docentes, un instrumento de evaluación, por ejemplo, podría ser una prueba escrita, una prueba oral, son instrumentos, son las cosas con las cuales yo me sirvo para poder evaluar. Y acá hay un listado de otras cosas que pueden servir como instrumento de evaluación. El registro de nota de clase, por ejemplo, es algo clásico. Y por último, la bibliografía usada, digamos, para llevar a cabo este proyecto. En este caso, yo solamente cito bibliografía impresa nada más, pero se pueden incluir bibliografía en formato digital, páginas web y otras cosas. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Y bueno, cualquier cosa me podrían, en los comentarios me podrían mandar alguna pregunta y veo si las puedo responder. Muchas gracias. Y bueno, espero que les sea útil.